Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del accidente cerebrovascular, las enfermedades que se relacionan con un mayor riesgo de padecerlo, los cambios en el estilo de vida y alimentación que pueden ayudar a prevenirlo, y revisaremos los signos de alarma para acudir a urgencias. Entonces vamos a la intro y comenzamos. El accidente cerebrovascular es un padecimiento causado por la obstrucción o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Este se encuentra entre las primeras causas de muerte y discapacidad de la mayoría de países, y según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2030 será el responsable de 7,8 millones de muertes, un número bastante alto si se tiene en cuenta que en el 85% de las veces es prevenible. ¿Qué enfermedades se encuentran relacionadas con el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? Hipertensión arterial. La sola reducción de 160 a 145 milímetros de mercurio en la presión sistólica en mayores de 80 años disminuye el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en un 30%. El control de las cifras tensionales, independiente de la toma o no de medicamentos, sugiere un efecto positivo, ya que una alta variación en las cifras tensionales se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Alteraciones en el metabolismo de grasas. Un nivel alto de colesterol se asocia a un mayor riesgo de isquemia cerebral. La sola disminución de 1% del colesterol total disminuye el riesgo relativo de padecer un accidente cerebrovascular en un 0,8%. El uso de medicamentos para el control del colesterol, como las estatinas, se considera como una medida de prevención secundaria. Diabetes mellitus. Puede alterar los pequeños vasos del cerebro, llevando a sufrir un accidente cerebrovascular de tipo lacunar. Los tratamientos enfocados a reducir los niveles de glucosa conducen a un menor daño a nivel microvascular, y el uso del medicamento metformina, en los casos en los que está indicado, se ha relacionado como una medida preventiva. Fibrilación auricular. Incrementa el riesgo en 2 a 10 veces de padecer accidente cerebrovascular, siendo beneficioso el uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios bajo supervisión médica. ¿Qué cambios en el estilo de vida pueden ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? El consumo de cigarrillo ayuda a potenciar otros factores de riesgo. Puede incrementar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular hasta en un 50%, incluso en fumadores pasivos. Y el dejar de fumar disminuye el riesgo en un 50% en el primer año. Realizar actividad física con regularidad reduce el riesgo de 25 a 30% relacionado con una mejor condición cardiovascular. Los sentimientos negativos como ansiedad, estrés, nerviosismo, frustración y depresión incrementan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, en especial en los ancianos y en aquellos que padecen una sobrecarga laboral. Sobrepeso. El solo incremento de una unidad en el índice de masa corporal eleva el riesgo en 5%, así como un aumento en la relación cintura-cadera. Vitaminas y minerales. La vitamina B3 niacina disminuye el riesgo de un accidente cerebrovascular siempre y cuando no se estén utilizando estatinas, y el consumo de potasio reduce el riesgo en un 21%, relacionado con un mejor control de la presión arterial. Consumo de sal. Se recomienda consumir 5 a 6 gramos por día. La ingesta de grandes cantidades se relaciona con accidente cerebrovascular de tipo isquémico y hemorrágico, por lo que al disminuir la cantidad ingerida se controla mejor la presión arterial. Alimentos y bebidas que podrían ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Pescado, por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados que tienen propiedades antiinflamatorias. Frutas y verduras en conjunto. Se deben consumir más de 5 porciones al día. Su efecto se debe a la disminución de la presión arterial. Café y té en cantidades moderadas, por su contenido de polifenoles que tiene un efecto antioxidante. Chocolate por el efecto antiinflamatorio y antitrombótico del cacao. Derivados lácteos, por su contenido de calcio, ayudan a controlar las cifras tensionales. Productos con soya, por su efecto antiinflamatorio, disminuye los triglicéridos y aumenta el colesterol HDL considerado bueno.
Finalmente, ¿cuáles son los signos de alarma que indican que puedes estar sufriendo un accidente cerebrovascular? Dolor de cabeza fuerte y de inicio repentino sin causa aparente, o cambios en la frecuencia y tipo de dolor de cabeza. Entumecimiento o debilidad de la cara o las extremidades de una mitad del cuerpo. Dificultad para hablar, habla inteligible o problemas para comprender lo que le dicen de inicio súbito. Cambio reciente en la personalidad o en la capacidad cognitiva, aprendizaje y memoria. Deterioro de la visión o ceguera repentina. Dificultad para tragar. Problemas para caminar, pérdida del equilibrio o la coordinación, mareo, acompañado de algunos de los síntomas mencionados anteriormente. Si presentas uno o más de estos síntomas, debes llamar a la línea de atención a emergencias o dirigirte al centro de salud más cercano. Cuanto más rápido se inicie el tratamiento, habrá menos secuelas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.